Todo comenzó en el silencio de una mañana que no era diferente a las otras miles que la habían precedido. La vida de Seba estaba construida sobre la reconfortante banalidad de la rutina, un castillo de naipes que ella creía hecho de roca sólida, el aroma del café recién hecho, una fragancia que para ella era sinónimo de hogar y seguridad, flotaba en la cocina. La luz suave se colaba por la ventana, dibujando patrones familiares en el suelo de madera. Seba escuchaba el zumbido constante de la nevera, el canto de los pájaros en el jardín, y sentía una profunda gratitud por esa normalidad. Durante 22 años, esta había sido la banda sonora de su vida, una melodía que la arrullaba y le aseguraba que todo estaba en su sitio, que las decisiones que había tomado, los sacrificios silenciosos, habían valido la pena. En el centro de ese universo estaba su pacto con Mark. No era un pacto hablado, sino uno forjado en el tiempo, en las facturas pagadas, en las noches en vela cuidando a su hija enferma, en los aniversarios celebrados con más costumbre que pasión. Seba había confiado ciegamente en esa lealtad implícita. Había renunciado a una carrera, a amistades que se desvanecieron por falta de tiempo, a pequeñas partes de sí misma que fue podando para que el árbol familiar creciera más fuerte. Ella era la guardiana de ese hogar, la que se aseguraba de que los cimientos fueran sólidos, sin saber que esos cimientos estaban construidos sobre arena y que una marea silenciosa y destructora se aproximaba para arrasar con todo. Y luego estaba Emma, su hija de 12 años. Emma era el sol alrededor del cual giraba la existencia de Seba. Cada esfuerzo, cada renuncia, encontraba su justificación en los ojos curiosos y la sonrisa tímida de la niña. El futuro de Emma era el proyecto más importante de la vida de Seba, una obsesión silenciosa y amorosa, el fondo para la universidad, que había empezado a construir desde el día en que nació, era la prueba tangible de ello. Cada dólar ahorrado era una promesa, un ladrillo para el futuro brillante que imaginaba para su hija, un futuro donde Emma no tendría que renunciar a nada, donde podría ser todo lo que ella, Seba, no se había permitido ser. La normalidad se hizo añicos sin un grito, sin una discusión previa que anunciara la tormenta. Se rompió con un sonido que no encajaba en la sinfonía de la mañana, el ruido febril y arrítmico de ropa siendo arrojada dentro de una maleta. Seba subió las escaleras con el corazón encogido por una confusión helada. Su mente buscaba explicaciones lógicas. ¿Un viaje de trabajo de última hora que olvidó mencionar? ¿Estaba buscando algo con prisa? Pero el sonido era demasiado violento, demasiado desesperado. Era el sonido de una huida, y ese simple pensamiento, que brotó en su mente sin ser invitado, le provocó un escalofrío que recorrió toda su espalda. Lo encontró en el dormitorio, de espaldas a ella, moviéndose con una urgencia mecánica y frenética. Los cajones estaban abiertos, la ropa esparcida por la cama. Él ni siquiera se giró cuando ella entró. «Mark, ¿qué está pasando?», preguntó, y su voz sonó extraña en la tensión de la habitación, demasiado débil. Él siguió con su tarea, doblando una camisa con una precisión que contrastaba brutalmente con el caos que estaba creando a su alrededor. Seba sintió cómo se levantaba un muro invisible entre ellos, un muro hecho de su silencio y de sus movimientos deliberados, que la excluían por completo de lo que estaba sucediendo en su propia casa. Finalmente, cuando la maleta estuvo casi llena, él se detuvo y se giró. Seba se preparó para una explosión, para una confesión, para lágrimas, para cualquier cosa que tuviera sentido, pero sus ojos estaban vacíos. No había ira, ni tristeza, ni culpa. Solo había una frialdad calculadora, una distancia insalvable que la miraba como si fuera una extraña, un obstáculo en su camino. Ese fue el primer golpe, el más devastador. La ausencia total de emoción en su mirada le dijo, antes que cualquier palabra, que el hombre con el que había compartido su vida ya no existía. En su lugar, había un desconocido que la miraba desde el otro lado de un abismo. No hubo una gran escena, no hubo un portazo dramático. Simplemente cerró la maleta, la cogió y caminó hacia la puerta. Pasó a su lado sin rozarla, sin una última palabra, sin una explicación. El único sonido fue el clic de la cerradura de la maleta, y luego el clic suave de la puerta principal cerrándose. Y entonces, el silencio. Un silencio pesado, denso y antinatural que se apoderó de la casa. La luz de la mañana que antes parecía cálida y acogedora, ahora se sentía fría y clínica, iluminando el desorden y el vacío que él había dejado atrás.
Seba se quedó inmóvil en medio de la habitación, escuchando el latido de su propio corazón, que de repente sonaba ensordecedor. El shock la mantuvo paralizada durante un tiempo que no pudo medir. Su mente era un torbellino de incredulidad y negación. Esto no podía estar pasando. No así, no sin una razón. Fue esa necesidad desesperada de una razón, de algo a lo que aferrarse, lo que finalmente la hizo moverse. Con las piernas temblorosas, bajó las escaleras y se sentó frente al ordenador del estudio. Sus movimientos eran lentos, como los de una autómata. Quizás había una nota, un correo electrónico, algo. Necesitaba una explicación. Sin una explicación, la locura amenazaba con devorarla. El abandono era un golpe, pero el misterio era una tortura. Abrió la página del banco compartido con manos que apenas le obedecían. La costumbre la guió. Sus dedos teclearon la contraseña que habían usado durante años, y entonces lo vio. La pantalla se cargó, y la realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El fondo para la Universidad de Emma, una cuenta que revisaba con orgullo cada mes, estaba a cero. La cifra meticulosamente ahorrada durante 12 largos años había desaparecido por completo. A su lado, la cuenta de ahorros principal de la familia también estaba vacía. No era solo un abandono, era un saqueo. La humillación se vio instantáneamente engullida por un pánico puro y visceral. Un frío glacial se extendió por todo su cuerpo, un frío que nacía en sus entrañas y paralizaba sus extremidades. El aire se volvió espeso, y cada bocanada era una lucha. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. La pantalla del ordenador giraba ante sus ojos mientras el número 0 parpadeaba, burlándose de ella. Era la personificación de la impotencia absoluta, una víctima despojada de todo, dejada atrás con las ruinas de una vida que creía segura. Apoyó la cabeza entre las manos, que temblaban sin control, y un sollozo seco y desgarrado escapó de su garganta. Había perdido a su marido, su seguridad, y lo peor de todo, el futuro de su hija. Fue en medio de ese abismo de desesperación que escuchó unos pasos suaves en la escalera. Eran los pasos de Emma, inconfundibles, siempre ligeros, como si no quisiera perturbar el espacio por el que se movía. El corazón de Seba dio un vuelco de puro pavor, un pavor diferente al que sentía por el dinero. Era el pavor de una madre que está a punto de que su hijo la vea completamente rota. Instintivamente, intentó recomponerse, secándose las lágrimas con el dorso de la mano y enderezando la espalda, un patético intento de mantener una fortaleza que ya no poseía. Quería cerrar la ventana del ordenador, ocultar la prueba de su ruina, proteger a su hija de la fealdad de lo que su propio padre había hecho. Pero fue demasiado tarde. Emma entró en el estudio y se detuvo en el umbral. No dijo nada. Sus ojos, normalmente llenos de la curiosidad tranquila de la preadolescencia, recorrieron la escena, la cara de su madre, hinchada y roja por el llanto, sus manos temblorosas sobre el escritorio, y finalmente, la pantalla del ordenador con aquel 0 insultante. Seba vio cómo la mirada de su hija se posaba en la cifra y se preparó para la pregunta, para el miedo en sus ojos, para el colapso de su mundo infantil. Sintió una oleada de fracaso tan intensa que casi la ahoga. No solo no había podido proteger el futuro de Emma, sino que ni siquiera podía protegerla de la cruda verdad de ese mismo instante. Sin embargo, Emma no lloró, no gritó, no preguntó, ¿dónde está papá? Su reacción fue lo más desconcertante que Seba había presenciado jamás. La niña procesó la información con una calma que helaba la sangre. Sus hombros no se cayeron, su expresión no se descompuso. Simplemente asimiló la imagen de la ruina familiar con una quietud y una madurez que no correspondían a sus 12 años. Parecía una estratega evaluando un campo de batalla, no una niña descubriendo que su vida acababa de ser destrozada. Esa calma antinatural fue lo que finalmente silenció los sollozos de Seba, reemplazándolos por una confusión aturdidora. Emma se acercó lentamente a ella. Sus zapatillas apenas hacían ruido en el suelo de madera. Se detuvo junto a la silla y, con un gesto suave, puso una mano en el hombro tembloroso de su madre. El contacto era firme, tranquilizador. Seba levantó la vista hacia su hija, esperando ver alguna fisura en esa fachada de serenidad. No la encontró. Entonces, Emma habló, y su voz era tan serena como su postura, una declaración de hechos, no una promesa vacía. «Mamá, no te preocupes», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Yo me encargué de eso.
La frase quedó suspendida en el aire, tan simple y tan imposible que el cerebro de Seba se negó a procesarla. La primera reacción de Seba fue pensar que su hija estaba en shock, que la negación la había hecho delirar, creando una fantasía para consolarla. «¿De qué hablas, mi amor?», susurró, su voz rota por la pena y la confusión. Miró el rostro de su hija, buscando a la niña pequeña que necesitaba consuelo, la que hacía castillos de arena y creía en los cuentos de hadas. Pero la persona que le devolvía la mirada no era esa niña. Había una confianza tranquila en sus ojos, una seguridad poderosa, que era a la vez aterradora y fascinante. Seba sintió una punzada de irritación, la frustración de una adulta que cree que un niño no puede comprender la gravedad de un desastre real. Al ver la incredulidad en el rostro de su madre, Emma no insistió con palabras. Actuó, con una delicadeza que desmentía la urgencia de la situación. Apartó la mano de Seba del ratón. Se sentó en el reposabrazos de la silla y con la otra mano empezó a teclear. Fue entonces cuando Seba se dio cuenta de un sonido que había estado escuchando durante semanas, un ruido de fondo que había ignorado, atribuyéndolo a los deberes o a los videojuegos. El cliqueo rápido y constante de las teclas, un sonido que ahora, en el silencio del estudio, no sonaba a juego, sino a trabajo. Sonaba a una guerra secreta que se estaba librando desde el dormitorio de su hija. En la pantalla, la página del banco desapareció. Emma abrió una carpeta en el escritorio llamada simplemente Investigación. Dentro, había docenas de subcarpetas meticulosamente organizadas. Abrió una llamada Comunicaciones. Ante los ojos atónitos de Seba, apareció una transcripción de mensajes, capturas de pantalla de correos electrónicos entre Mark y una mujer llamada Rebeca. Eran conversaciones llenas de planes, de promesas de una nueva vida. La traición, que hasta ahora era una herida emocional sin rostro, de repente tenía un nombre, una cronología y pruebas irrefutables que hacían que el dolor fuera aún más agudo y real. Pero Emma no se detuvo ahí. Su rostro permanecía impasible, concentrado en su misión. Pasó de la carpeta del romance a otra llamada Finanzas fraudulentas. Seba observó, con el corazón en un puño, cómo su hija de 12 años abría documentos que parecían solicitudes de préstamo, extractos de tarjetas de crédito que ella nunca había visto, todo a su nombre y al de Emma. Mark no solo les había robado sus ahorros, había usado sus identidades para acumular una montaña de deudas, planeando desaparecer y dejarlas enterradas bajo el peso de su estafa. El vértigo volvió, pero esta vez estaba mezclado con un tipo de asombro horrorizado. ¿Cómo? Fue la única palabra que Seba pudo articular. Sonaba como un susurro hueco. Emma finalmente la miró, apartando por un segundo los ojos de la pantalla. «Lo aprendí en internet, mamá», dijo con una sencillez pasmosa. «Vi que papá tenía otro teléfono hace 2 meses. Se escondía para hablar. Empecé a buscar. Hay tutoriales para todo». Explicó, con la misma naturalidad con la que otros niños explican las reglas de un videojuego, cómo había monitorizado la red Wi-Fi de la casa, cómo había instalado un keylogger en el ordenador familiar, cómo había accedido a su nube y descubierto no solo la aventura, sino todo el esquema financiero que estaba montando con Rebeca. El torrente de desesperación que había estado ahogando a Seba comenzó a retroceder, no por completo, pero lo suficiente como para dejar espacio a una nueva emoción, una que era tan abrumadora que no sabía cómo nombrarla. Era una mezcla de shock, orgullo y un miedo reverencial. Estaba mirando a su hija, a su niña tranquila y observadora, y por primera vez no veía a una niña que necesitaba ser protegida. Veía a una protectora, una guardiana silenciosa que, mientras ella vivía en la ignorancia de su felicidad artificial, ya estaba en las trincheras, luchando por ellas. Una pequeña luz de esperanza comenzó a brillar en la oscuridad, y no venía de un abogado ni de un banco, sino de una niña de 12 años sentada a su lado. Seba observó a su hija, pero era como si la viera por primera vez. Cada recuerdo de los últimos años se estaba reconfigurando en su mente bajo esta nueva y abrumadora luz. La timidez que a veces le preocupaba, ahora la entendía como una máscara para una observación intensa y constante. Las horas que pasaba frente a la pantalla, que Seba temía que la estuvieran aislando del mundo, en realidad la estaban convirtiendo en una experta en él, al menos en su versión digital.
Su niña silenciosa no estaba ausente, estaba absorbiendo, aprendiendo, preparándose para una guerra que Seba ni siquiera sabía que se avecinaba. Se sintió increíblemente ingenua, una extraña en su propia casa, protegida por un centinela que ni sabía que tenía. La pregunta que se formó en sus labios no fue de miedo, sino de una necesidad urgente de comprender el alcance de lo que estaba sucediendo. Su voz, cuando habló, era más firme, despojada del temblor de la víctima. «¿Qué has hecho, Emma?», preguntó, y el tono era el de alguien que pide un informe de situación, no el de una madre regañando a su hija. Ya no era una espectadora pasiva de su propia destrucción. La revelación de Emma la había sacado de su parálisis. Si su hija estaba en el campo de batalla, ella necesitaba, como mínimo, entender el mapa y la estrategia que se estaba desplegando para salvarlas a ambas. Emma, sin apartar la vista de la pantalla, navegó hasta otra carpeta. «Primero, neutralicé a su cómplice», dijo con una frialdad que habría sido aterradora si no estuviera de su lado. Abrió un borrador de correo electrónico. Era un mensaje anónimo, enviado desde una dirección encriptada a la junta directiva de la empresa donde trabajaba Rebeca. El texto era conciso, profesional y devastador. No contenía acusaciones, solo hechos. Adjuntaba registros de la red de la empresa que demostraban que Rebeca había utilizado recursos corporativos para la estafa, vinculando su dirección IP a las solicitudes de préstamos fraudulentos. Era una ejecución digital, limpia y sin dejar rastro. «Hay que dividir para conquistar, mamá», explicó Emma, tecleando un comando para cerrar la ventana. La frase, sacada de un libro de historia o de una película de guerra, sonó surrealista en boca de su hija. Él es impulsivo. Ella era la que pensaba. Sin ella, él se pondrá nervioso y cometerá errores. Ya debe estar haciéndolo. Seba se quedó sin aliento. No era la rabieta de una niña herida que buscaba venganza. Era una estrategia calculada. Emma no estaba simplemente devolviendo el golpe. Estaba desmantelando la operación de su padre pieza por pieza, con la precisión de un cirujano, apuntando primero al cerebro de la operación. Luego, congelé el dinero, continuó Emma, su voz monótona contrastando con la magnitud de sus acciones. Abrió otra ventana que mostraba los portales de seguridad de 2 entidades financieras. Usé sus propios datos contra ellos. Informé de actividades sospechosas en las nuevas cuentas a través de un portal anónimo para denuncias de fraude. Les di detalles que solo el verdadero titular de la identidad robada podría saber. Explicó que no necesitaba cancelar las cuentas, solo desencadenar una investigación interna. Las cuentas fraudulentas estaban ahora congeladas, inaccesibles para Mark, mientras el banco iniciaba un proceso que lo atraparía en su propia red de mentiras. De repente, Emma se detuvo y miró a su madre. «Mamá, ¿cuál era el nombre de tu primera mascota, la que tenías cuando eras niña?» Seba, desconcertada por el cambio de tema, tardó un segundo en responder. «Fue un perro. Se llamaba Copo». Emma asintió y tecleó la palabra rápidamente en un campo de seguridad. «Lo sabía», murmuró. Era la respuesta a la pregunta de seguridad de una de las tarjetas. En ese pequeño instante, Seba sintió que volvía a formar parte de algo. No era solo una espectadora. Su pasado, sus recuerdos, eran ahora munición en la guerra de su hija. Eran un equipo, y ella, sin saberlo, tenía las claves. Y por último, activé el frente familiar, dijo Emma, abriendo un archivo que contenía un único documento de texto. Era una carta, pero no estaba dirigida a Mark. Estaba dirigida a su abuelo, el padre de Mark. El texto era completamente diferente al correo electrónico corporativo. Era sutil, lleno de una falsa preocupación. Hablaba del comportamiento errático de Mark, de su repentina necesidad de grandes sumas de dinero, de la influencia preocupante de una nueva colega de trabajo. No acusaba, solo sembraba la duda y la alarma. Emma había enviado una copia impresa por correo certificado esa misma mañana, antes de que todo explotara. Seba sintió un escalofrío. Atacar a Mark a través de su propio padre era un movimiento de una audacia increíble. Ella nunca se habría atrevido. Siempre había temido el juicio de sus suegros. Siempre había querido mantener la imagen de una familia perfecta. Pero Emma no tenía esos filtros. Ella no veía a su abuelo con miedo o reverencia. Lo veía como una pieza estratégica en el tablero, el único con la autoridad moral y financiera para intervenir y presionar a Mark de una manera que ellas no podían.
Emma no solo entendía de tecnología, entendía de poder, de dinámicas familiares y de cómo usar las emociones de los demás como un arma. El silencio volvió a asentarse en el estudio, pero ya no era un silencio de duelo. Era la calma tensa de un centro de mando después de una primera oleada de ataques exitosos. El zumbido del ordenador, el cliqueo rítmico del teclado de Emma, eran ahora los sonidos de la resistencia. Seba miró a su alrededor, a la habitación que minutos antes había sido el escenario de su colapso, y ahora la sentía como un búnker, un refugio seguro desde donde se estaba librando la batalla por su supervivencia. La desesperanza había sido reemplazada por una expectación electrizante. Estaba presenciando algo extraordinario, y la protagonista era su propia hija. En medio de toda esa vorágine digital y estratégica, Emma giró en la silla y miró a Seba. La intensidad de estratega desapareció de sus ojos por un instante, y fue reemplazada por la simple y llana mirada de una niña de 12 años. ¿Tienes hambre, mamá?, preguntó. ¿No has desayunado? La pregunta, tan mundana, tan normal, golpeó a Seba con más fuerza que cualquiera de las revelaciones anteriores. La devolvió a la tierra. A pesar de la guerra que estaba librando, seguía siendo su hija, y a pesar de la ruina que enfrentaba, seguía siendo su madre. Asintió, incapaz de hablar, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez no era una lágrima de dolor. Seba se movió por la cocina como una sonámbula. Sus gestos eran automáticos, un eco de la mujer que había sido esa misma mañana. Abrió la nevera, sacó 2 huevos y una barra de pan. El olor a café, que antes era el aroma del hogar, ahora le parecía el perfume de una vida pasada, una que le habían arrancado. Mientras el pan se tostaba y los huevos se freían en la sartén, su mirada no dejaba de desviarse hacia la puerta del estudio. Desde allí seguía llegando el sonido rítmico del teclado de Emma, un pulso constante que se había convertido en el nuevo latido de la casa. Cada clic era un recordatorio de que su mundo se había puesto del revés, y su hija de 12 años era ahora el eje sobre el que giraba. Comieron en silencio en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían compartido miles de desayunos familiares. Fue Seba quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro. ¿No tenías miedo, Emma? Haciendo todo esto sola. Necesitaba entender, no la parte técnica, sino la humana. Quería saber qué había sentido su hija en esas semanas de guerra secreta. Emma masticó un trozo de pan tostado, pensativa, antes de responder. Más que miedo tenía rabia, mamá, dijo, y en su voz había un peso de acero. Lo escuchaba por la noche, hablando por teléfono con ella. No era justo. No es justo lo que te estaba haciendo a ti, a nosotras. Justo cuando Emma terminaba de hablar, un teléfono móvil vibró sobre la encimera. Era el de Mark, el que había dejado atrás en su huida apresurada. La pantalla se iluminó con un número desconocido. El corazón de Seba dio un salto, una reacción pavloviana de ansiedad. Su primer impulso fue cogerlo, exigir una explicación. Pero Emma, con una calma absoluta, levantó una mano. «No contestes», ordenó en voz baja. «Déjalo sonar. Tenemos que esperar la llamada correcta, no la primera». La autoridad en su voz era tan natural que Seba no dudó ni por un instante. Simplemente se quedó mirando el teléfono hasta que la pantalla se apagó. «¿Por qué?», preguntó Seba, genuinamente curiosa. Su mente, nublada por el pánico, no podía procesar la estrategia. «Porque ahora mismo él no sabe que sabemos», explicó Emma, como un profesor a un alumno. «Cree que te dejó rota y sin dinero. Su primera llamada no es para hablar, es para comprobar, para ver si has llamado a la policía, si has bloqueado las cuentas. El silencio lo pondrá más nervioso que cualquier grito. La incertidumbre es ahora nuestra mejor arma. Tiene que empezar a dudar de su propio plan, a preguntarse qué ha salido mal». Seba asintió lentamente, asimilando la lógica fría y brillante de su hija. La tarde se alargó, pesada y expectante. La luz del sol se movía lentamente por las paredes de la casa, marcando el paso de las horas. Afuera, el mundo seguía su curso normal. Pasó el camión del correo. Un vecino paseó a su perro. Los niños jugaban en la calle de al lado. Cada sonido de la vida cotidiana que se filtraba en su búnker silencioso hacía que su situación se sintiera aún más surrealista e intensa. Seba se sentía como si estuviera sumergida bajo el agua,
mirando el mundo a través de un velo distorsionado. Ella y Emma existían ahora en una realidad paralela, en la sala de espera de una guerra que ya había comenzado. De repente, un pequeño sonido vino del ordenador. Un ping discreto. Emma, que había estado monitorizando varias pantallas a la vez, se inclinó hacia adelante. Seba se acercó y miró por encima de su hombro. Era una alerta de noticias que Emma había configurado. Un breve comunicado de prensa de una agencia de noticias financieras. El titular era aséptico. Empresa de inversiones tecnológicas inicia investigación interna por mala conducta financiera. En el cuerpo del texto, sin dar nombres, se mencionaba que un empleado de alto nivel había sido suspendido con efecto inmediato. La empresa era la de Rebeca. Había funcionado. Y había funcionado increíblemente rápido. Seba tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla. Verlo allí, en blanco y negro, en un medio de comunicación oficial, lo hizo irrevocablemente real. La primera ficha de dominó había caído. La mujer que había conspirado para destruir su familia estaba ahora viendo cómo su propia vida profesional se desmoronaba. Por primera vez en lo que parecieron años, Seba sintió una oleada de algo que no era dolor ni miedo. Era una sensación de poder, un vértigo embriagador. No era su poder, era el de su hija, pero ella era su aliada. Estaba en el bando ganador. La sensación era tan extraña y potente que la dejó mareada. La reacción de Emma fue un marcado contraste con el torbellino emocional de su madre. Simplemente leyó el comunicado, asintió una vez para sí misma y cerró la ventana. Era el resultado más probable, comentó con tranquilidad. Las grandes corporaciones no asumen riesgos. Ante la más mínima prueba de fraude que pueda dañar su reputación, cortan el problema de raíz. Rebeca era un cabo suelto para ellos. Para Emma no era una victoria emocional, era la conclusión lógica de una ecuación que ella misma había planteado. Su pragmatismo era tan impresionante como desconcertante. Apenas una hora después, el teléfono fijo de la casa sonó, un sonido casi arcaico que rara vez usaban. El estridente timbre hizo que Seba se sobresaltara. Emma miró el identificador de llamadas, y sus ojos se encontraron con los de su madre. Era su abuelo, el padre de Mark. El segundo frente de ataque estaba dando señales. «Contesta tú, mamá», le indicó Emma, su voz volviendo a ser la de una directora de operaciones. «Sé la mujer que eras esta mañana. Confundida, triste, rota. No le digas nada de lo que sabes. No le preguntes por la carta. Deja que él hable. Solo escucha». Con el corazón martilleándole en el pecho, Seba cogió el auricular. Emma tenía razón. Tenía que interpretar un papel, el de la víctima que aún no sabía que podía luchar. «Hola», dijo, su voz temblorosa por la emoción real, pero canalizada para el engaño. Al otro lado la voz de su suegro sonaba grave y preocupada. «Seba, soy yo. He estado llamando a Mark, pero su teléfono está apagado. Recibí una carta muy extraña. ¿Está todo bien? ¿Qué está pasando?» Siguiendo las instrucciones de su hija, Seba se derrumbó en un sollozo suave y controlado. «No lo sé», susurró. «Simplemente se fue». La trampa estaba perfectamente tendida. Seba colgó el teléfono. Su mano temblaba sobre el auricular. Sentía un subidón de adrenalina, una mezcla de miedo y un extraño tipo de euforia. Había mentido, había actuado y había funcionado. Miró a Emma, buscando su aprobación como un soldado busca la de su comandante después de una misión exitosa. Emma le dedicó un breve y casi imperceptible asentimiento. «Bien hecho, mamá», dijo. Esas 3 palabras, pronunciadas con la calma habitual de su hija, fueron como un bálsamo para Seba. Le devolvieron una parte de la dignidad que sentía haber perdido. Ya no era solo una víctima, era un agente activo en su propia liberación. «Ahora él investigará por nosotras», explicó Emma, volviendo su atención a la pantalla, donde seguía un rastro de datos que Seba no podía comprender. «El abuelo tiene recursos y contactos. Moverá cielo y tierra para encontrar a papá, y cuando lo encuentre, no será para darle una palmadita en la espalda y ayudarlo, será para exigirle respuestas. Le hemos quitado su red de seguridad más importante, la familia. Lo hemos aislado por completo, y un hombre aislado y desesperado comete errores. Solo tenemos que esperar». Su capacidad para prever los movimientos de los demás era asombrosa, como si viera el mundo como un gran tablero de ajedrez. Seba intentó imaginarlo, intentó ponerse en la piel de Mark en ese preciso instante.
Estaría en algún hotel barato, probablemente, después de descubrir que las lujosas reservas que había hecho no se podían pagar. Sacaría una de las nuevas tarjetas de crédito, obtenidas fraudulentamente, solo para que el empleado se la devolviera con una mirada de disculpa o sospecha. Llamaría a Rebecca, su cómplice, su pasaporte a una nueva vida, y ella no contestaría, o lo haría con una voz histérica, contándole que su carrera estaba acabada. El plan perfecto, la huida limpia, se estaba convirtiendo en una jaula que se encogía a su alrededor a cada minuto. Y entonces, sucedió. El teléfono móvil de Seba, su propio teléfono, vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó, y el nombre que apareció hizo que se le helara la sangre en las venas. Mark. Era él. Era la llamada que estaban esperando. El momento de la confrontación había llegado. Seba se quedó paralizada, mirando el nombre parpadeante como si fuera una serpiente a punto de atacar. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Una parte de ella quería gritarle hasta quedarse sin voz. Otra quería simplemente arrastrarse a un rincón y desaparecer para no tener que oír su voz nunca más. Emma vio la parálisis de su madre, la guerra que se libraba en su rostro. No esperó a que Seba reaccionara. Con un movimiento rápido y decidido, se levantó, rodeó la mesa y cogió el teléfono de la mano inerte de su madre. «Yo contesto», dijo, y en su voz no había ni rastro de duda o miedo. Era la voz de alguien que asume el mando, porque es lo que hay que hacer. Para Seba, fue un momento de una claridad dolorosa, el momento en que el niño se ve forzado a proteger al padre, invirtiendo el orden natural del mundo para poder sobrevivir. Mientras Emma sostenía el teléfono, el corazón de Seba era un caos de emociones contradictorias. Sentía un alivio inmenso por no tener que hablar con él, pero a la vez una vergüenza profunda y ardiente porque su hija de 12 años tuviera que hacerlo. Era su batalla, su traición, y Emma estaba en la primera línea. Observó, conteniendo la respiración, cómo su hija deslizaba el dedo por la pantalla para aceptar la llamada, y con una frialdad increíble, activaba el altavoz para que ella pudiera escuchar. El pequeño clic del altavoz sonó en la habitación silenciosa como el disparo de salida de una carrera. La voz que salió del teléfono no era la del hombre frío y distante que se había marchado esa mañana. Era la voz de un animal acorralado, quebrada por el pánico y la incredulidad. «¿Seba? ¡Seba! ¿Qué demonios está pasando?», dijo atropelladamente. «Las tarjetas no funcionan. Me las rechazan en todas partes. Rebecca no me contesta el teléfono. ¿Qué hiciste? ¿Llamaste a la policía?». Su discurso era un torrente de acusaciones, desprovisto de cualquier remordimiento. No preguntaba si estaban bien. Asumía que ella era la causa de sus problemas, pero su tono ya no era de poder, sino de pura desesperación. Emma dejó que terminara su perorata. Esperó un segundo en el silencio tenso antes de responder. Su voz, cuando habló, era tranquila, nivelada y cortante como el filo de un bisturí. «Hola, papá», dijo. La palabra papá, pronunciada con esa frialdad, sonó como la acusación más grave de todas. Mark se quedó en silencio al otro lado de la línea, claramente desconcertado por escuchar la voz de su hija. «No», continuó Emma. «Mamá no llamó a la policía. No ha hecho falta. Hemos estado un poco ocupadas esta mañana». Y entonces, Emma comenzó a leer su informe. No había emoción en su voz, solo la enumeración metódica de los hechos. La cuenta del fondo para mi universidad, con el número de terminación 7C429, fue vaciada por completo a las 8:15 de la mañana, hora del este. Un minuto después, se transfirió el saldo total de la cuenta de ahorros familiar. A las 9:30 am, aproximadamente, la señora Rebecca Hoffman fue suspendida de su puesto en TechCorp debido a una investigación sobre el uso fraudulento de recursos de la empresa para solicitar 2 préstamos a nombre de mamá. Esos préstamos, por cierto, ya han sido congelados. Al otro lado del teléfono se escuchó un sonido ahogado, como si a Mark se le hubiera ido el aire de los pulmones. Era el sonido de un hombre cuya realidad se estaba desintegrando en tiempo real. Seba lo escuchó y sintió un placer oscuro y vengativo que la avergonzó. Emma continuó, implacable, sin darle tiempo a recuperarse. «Ah, y el abuelo también te está buscando. Parece que recibió una carta muy interesante esta mañana sobre tus nuevas actividades empresariales y tu comportamiento errático. Dijo que estaba muy
muy preocupado por ti. Cada palabra era un clavo más en el ataúd del plan de Mark. La voz de Mark al otro lado del teléfono cambió. El pánico se convirtió en un intento patético de súplica. La voz de un hombre que ha perdido todo el poder y lo sabe. Emma, por favor, mi amor, no lo entiendes. Balbuceó, su tono ahora lastimero. Esto era complicado. Tu madre y yo. Las cosas no estaban bien. Solo quería empezar de nuevo. Daros una vida mejor más adelante. Intentó tejer una narrativa en la que él era la víctima de las circunstancias, un hombre bueno forzado a tomar decisiones difíciles. Era el último y más desesperado de sus trucos, la manipulación emocional, un intento de apelar al amor de la hija que estaba traicionando. Pero Emma no era la niña que él recordaba. Su lógica era un muro de piedra contra el que las excusas de su padre se estrellaban y se convertían en polvo. «Oh, lo entiendo perfectamente, papá», respondió ella, y su voz era tan afilada que Seba sintió un escalofrío. «Entiendo que el fondo para mi universidad, que mamá construyó durante 12 años, era el precio de tu nueva vida. Entiendo que firmaste documentos con nuestros nombres para hundirnos en deudas. Entiendo que tu plan era desaparecer y dejarnos en la calle, esperando que tardáramos meses en darnos cuenta. Dime, papá, ¿hay alguna parte de la estafa que no esté entendiendo?» Un silencio total se apoderó de la línea. Emma había despojado a Mark de todas sus mentiras, dejándolo expuesto y sin defensa. Finalmente, él soltó un grito ahogado, un sonido de pura rabia impotente. «Arruinaste mi vida», gritó, y en esa frase estaba toda su falta de conciencia, toda su incapacidad para aceptar la responsabilidad. Seba contuvo el aliento, esperando la respuesta de Emma. La respuesta llegó, no con ira, sino con una calma solemne y definitiva que selló su destino. «Tú rompiste esta familia, papá», dijo Emma. «Yo solo estoy recogiendo los pedazos». Y con esa frase, la conversación terminó. Emma no esperó una respuesta. No le dio la satisfacción de una última palabra. Con una serenidad pasmosa, movió su pulgar sobre la pantalla y presionó el botón rojo de finalizar llamada. El clic fue casi inaudible, pero la terminación de la conexión resonó en la habitación con la fuerza de un portazo. El silencio que siguió fue absoluto, denso y cargado de todo lo que se había dicho y todo lo que ya nunca se diría. La voz de Mark había sido silenciada. Su poder sobre ella se había evaporado en ese instante. Emma dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina con la misma naturalidad con la que dejaría un libro. Luego levantó la vista y miró a su madre. Fue entonces cuando Seba se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella se hubiera percatado. Eran lágrimas complejas, un torrente de emociones liberadas. Lloraba de alivio, de orgullo por la increíble fuerza de su hija, de pena por el hombre que una vez amó y que se había convertido en un monstruo, y de puro shock por la brutalidad de la batalla que acababa de presenciar. Emma la observó por un momento, su expresión suavizándose ligeramente, como si la estratega militar se retirara para dejar paso de nuevo a la niña. Se acercó y le dio a su madre un abrazo torpe y rápido, un gesto poco habitual en ella. Luego, se separó y, como si nada extraordinario hubiera pasado, anunció con total naturalidad: «Tengo deberes de historia que hacer. La profesora es muy estricta con los plazos». La frase era tan mundana, tan absurdamente normal en el contexto de lo que acababa de ocurrir, que a Seba se le cortó la respiración. Observó, completamente aturdida, cómo su hija salía de la cocina y subía las escaleras hacia su habitación. Escuchó el sonido de la puerta de su cuarto cerrándose suavemente. Una niña que acababa de ejecutar una operación de contrainteligencia que había desmantelado la vida de un hombre adulto y salvado a su familia de la ruina, ahora estaba preocupada por un ensayo sobre la Revolución Francesa. Esa normalidad era el testimonio más claro del increíble peso que Emma había estado llevando sobre sus hombros, un peso que ningún niño debería conocer jamás. Seba se quedó sola en la cocina, que había servido de centro de mando improvisado. El silencio ya no era expectante, era el silencio de después de la batalla. Miró el teléfono, ahora inofensivo, sobre la mesa. Miró hacia el estudio, donde la pantalla del ordenador brillaba con un salvapantallas. La guerra principal había terminado. La victoria no había sido con gritos ni celebraciones, sino con el clic de un botón y la vuelta a la rutina de los deberes. Sintió el peso del día entero caer sobre ella, un agotamiento tan profundo que era casi físico, como si hubiera corrido un maratón.
El futuro seguía siendo un lienzo en blanco y aterrador. No tenían ahorros. Había un desastre legal y burocrático que enfrentar para limpiar sus nombres de las deudas fraudulentas. El camino por delante era una montaña empinada y rocosa. Pero por primera vez desde que escuchó el sonido de la maleta esa mañana, no se sentía indefensa. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación, una resolución de acero que no sabía que poseía. Era una fuerza que le había sido transferida por su hija, una que ahora tenía que aprender a usar por sí misma. Comprendió que su vida anterior, la del café por la mañana y la falsa sensación de seguridad, había desaparecido para siempre. Esa vida había sido una ilusión. Los cimientos que creía de roca se habían deshecho como el polvo. Pero mientras estaba sentada en la quietud de su casa alterada, se dio cuenta de que una nueva fundación se había establecido ese día. No estaba construida sobre la lealtad frágil de un hombre, sino sobre el vínculo inquebrantable que tenía con su hija. Era una fundación más pequeña, solo para ellas dos, pero estaba forjada en inteligencia, resiliencia y un amor feroz y protector. Estaba hecha de acero. La mañana siguiente llegó con una luz que parecía diferente. Ya no era la luz de la feliz ignorancia, ni la del terror paralizante. Era, simplemente, la luz de un nuevo día, un día para empezar a trabajar. Seba se despertó, por primera vez en 24 horas, sin la sensación de estar cayendo al vacío. En su lugar, había una lista mental de tareas, una hoja de ruta a través del desastre. Tenía que llamar a los bancos, contactar a un abogado, presentar una denuncia. Mientras se preparaba el café, el sonido del teclado de Emma ya fluía desde el piso de arriba. Ya no era el sonido de una guerra secreta, sino el de una vigilancia constante, el de un guardián en su puesto. Su primera llamada fue a un servicio de asistencia legal que encontró en Internet. Con la voz sorprendentemente firme, relató los hechos del día anterior. No sonaba como una víctima histérica, sino como una testigo creíble. Cuando el abogado al otro lado de la línea le preguntó si tenía pruebas, Seba miró una memoria USB que Emma le había dejado en la mesa. «Tengo todo lo que necesita», respondió. «Registros bancarios, copias de las solicitudes de préstamo fraudulentas, comunicaciones por correo electrónico y una cronología detallada de los hechos. Todo está organizado». Hubo un silencio de asombro en la línea, antes de que el abogado le diera una cita para esa misma tarde. Mientras Seba se ocupaba del mundo analógico de las llamadas y los trámites, Emma continuaba su labor en el frente digital. La batalla no había terminado con la llamada a su padre. Ahora comenzaba la fase de limpieza. Estaba construyendo un nuevo muro de seguridad digital alrededor de ellas, cambiando contraseñas, activando verificaciones de 2 pasos y monitorizando sus informes de crédito en tiempo real para detectar cualquier nueva anomalía. Estaba creando un dossier digital impecable para la policía, un caso tan hermético y bien documentado que sería imposible de desestimar. No dejaba ningún cabo suelto. A mediodía, el abuelo llamó de nuevo. Su voz sonaba cansada y profundamente triste. Había localizado a Mark en un motel a las afueras de la ciudad. La historia que le contó su hijo era un desastre incoherente de culpas, excusas y autocompasión. «No le creí ni una palabra, Seba», dijo el anciano con voz ronca. «Estoy tan avergonzado. Quiero que sepas que no estáis solas. Contrataré al mejor abogado para vosotras, y os enviaré dinero para que no os preocupéis por nada en este momento. Es lo menos que puedo hacer para reparar el daño que mi hijo ha causado». Cuando Seba le contó a Emma la oferta de su abuelo, su primer instinto fue de orgullo herido. Quería rechazarlo, demostrar que podían solas. Pero Emma, con su pragmatismo inquebrantable, la detuvo. «Acéptalo, mamá», le aconsejó. «No es caridad. Es una restitución. El dinero que nos robó era nuestro futuro. Esto es solo una pequeña parte de él. La justicia no es solo castigar al culpable, también es reparar a la víctima. Y ahora mismo, nosotras somos las víctimas que necesitan reparación». Seba la escuchó y comprendió que la verdadera fuerza no estaba en el orgullo, sino en la sabiduría de aceptar la ayuda cuando es necesaria y justa. Esa noche, Seba encontró a Emma navegando por páginas que no eran de deberes. Eran foros encriptados, comunidades en línea para víctimas de fraude y robo de identidad. La observó en silencio, fascinada por su concentración. Emma no solo había aprendido a defenderse, ahora estaba estudiando el campo de batalla en su totalidad.
Analizaba otros casos, aprendía nuevas técnicas de investigación digital, absorbía el conocimiento de expertos en ciberseguridad. Su don, nacido de una crisis personal, se estaba convirtiendo en una verdadera vocación, en una disciplina que perfeccionaba cada día. Fue en uno de esos foros donde todo cambió de nuevo. Emma se quedó inmóvil, leyendo una publicación durante varios minutos. Era de una mujer, una madre soltera, cuyo exmarido, un empresario adinerado, estaba ocultando sus bienes en carteras de criptomonedas y cuentas en el extranjero para evitar pagar la manutención de sus hijos. La mujer estaba desesperada. Sus abogados no encontraban nada. Después de un largo silencio, Emma giró la silla y miró a su madre. «Mamá», dijo en voz baja, «creo que puedo ayudarla. Sé exactamente dónde buscaría si fuera él». El primer instinto de Seba fue un no, rotundo y protector. El miedo le atenazó la garganta. Ya habían pasado por su propia guerra. No quería que su hija se alistara en las batallas de otros. Quería que volviera a ser una niña, que se preocupara por las notas y los amigos, no por redes de blanqueo de dinero. Pero entonces vio la mirada en los ojos de Emma. No era la emoción de un niño buscando aventuras. Era la calma de un experto que ve un problema y sabe que tiene la solución. Era un impulso de justicia tan puro y potente que Seba supo que no podía reprimirlo. Hablaron durante más de una hora. Emma le explicó cómo podía hacerlo, de forma completamente anónima. No contactaría a la mujer directamente. Simplemente encontraría la información, la ruta del dinero, y la filtraría a través de un canal seguro al equipo legal de la mujer. Sería un soplo anónimo, una pista que los abogados podrían seguir. No se trataba de tomarse la justicia por su mano, sino de equilibrar la balanza, de dar a los que no tienen poder las mismas armas que a los que abusan de él. Con el corazón en un puño, Seba finalmente asintió. Esa noche, el sonido del teclado de Emma adquirió un nuevo significado para Seba. Ya no era el sonido de la venganza o de la autodefensa. Mientras observaba la silueta de su hija en la habitación iluminada solo por la pantalla, comprendió que estaba presenciando algo extraordinario. Estaba escuchando el sonido de la esperanza siendo forjada para una completa extraña, a cientos de kilómetros de distancia. La fortaleza de acero que habían construido para protegerse a sí mismas estaba extendiendo sus muros, convirtiéndose en un escudo para otros. La justicia emocional que habían conseguido para ellas estaba a punto de empezar a repartirse. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Seba y Emma encontraron un nuevo ritmo, una normalidad provisional construida sobre la marcha. Una tarde, Emma llamó a su madre al estudio. No dijo nada, solo señaló la pantalla. Era el mismo foro, la misma mujer. Había escrito una nueva publicación. El tono era completamente diferente. Decía que sus abogados habían recibido una pista anónima, un regalo del cielo, con detalles tan precisos sobre las finanzas ocultas de su exmarido, que el caso había dado un vuelco de 180 grados. Terminaba su mensaje dando las gracias a un ángel guardián, anónimo que le había devuelto la fe y la capacidad de luchar por sus hijos. Seba leyó el mensaje una y otra vez, y las lágrimas que sintió esta vez eran de una emoción pura y abrumadora. Era real. El don de su hija, forjado en el fuego de su propia tragedia, se había convertido en un faro de esperanza para otra persona. El miedo por la seguridad de Emma seguía ahí, un zumbido sordo en el fondo de su corazón, pero ahora estaba eclipsado por un orgullo tan inmenso que la llenaba por completo. Comprendió en ese instante que no podía proteger a Emma de su propio don. Solo podía ayudarla a usarlo sabiamente, a ser el faro y no la tormenta. Los meses siguientes cimentaron su nueva realidad. La batalla legal contra Mark fue sorprendentemente rápida. Con el dossier que Emma había preparado, su abogado tenía un caso irrefutable. Mientras tanto, Seba, con una nueva determinación, se inscribió en cursos en línea de asistente legal y gestión de proyectos. Quería entender el lenguaje de los abogados que ahora la defendían. Quería ser capaz de gestionar la compleja tarea de reconstruir sus vidas. Estaba redescubriendo partes de sí misma que había enterrado hacía mucho tiempo, encontrando una competencia y una agudeza que no sabía que poseía. Emma, por su parte, seguía siendo una estudiante modelo en la escuela. Sus notas nunca flaquearon, pero sus actividades extracurriculares se volvieron más estructuradas. Con la supervisión de Seba, crearon un protocolo,
Investigaban casos de injusticia flagrante que encontraban en las profundidades de la red, padres que evadían sus responsabilidades, pequeñas empresas familiares estafadas por socios sin escrúpulos. Lo llamaron el Proyecto Balanza, una operación silenciosa de 2 personas dedicada a poner un dedo en el lado correcto de la balanza de la justicia, siempre de forma anónima, siempre sin dejar rastro. El epílogo de la historia de Mark llegó sin fanfarria. Enfrentado a cargos criminales por fraude, estafa y robo de identidad, y abandonado por su familia y su cómplice, aceptó un acuerdo de culpabilidad. La sentencia fue de varios años de prisión. Seba se enteró por su abogado y sintió nada, ni alegría, ni sed de venganza satisfecha. Su ruina era solo un hecho, una consecuencia lógica de sus propias acciones. Hacía tiempo que él había dejado de ser el centro de su universo emocional. Era solo un fantasma de una vida pasada, un capítulo cerrado que ya no tenía el poder de hacerle daño. A veces, en la quietud de la noche, Seba pensaba en aquella última mañana normal, el olor a café, la luz del sol, la falsa sensación de paz. No echaba de menos la ignorancia, pero a veces sí añoraba esa simpleza. Sin embargo, sabía que no la cambiaría. No cambiaría la fuerza que había encontrado, ni la increíble mujer en la que se estaba convirtiendo su hija. Su mundo ahora era más pequeño en cierto modo, un círculo cerrado de 2, pero en otro sentido, era infinitamente más grande, lleno de un propósito que nunca antes había imaginado. Una noche, entró en la habitación de Emma con una taza de té. En una pantalla, fluían líneas de código indescifrables. En el escritorio, un libro de biología estaba abierto. El equilibrio de su hija era extraordinario. Seba le puso una mano en el hombro, un eco deliberado del gesto que Emma le había hecho aquel día terrible, cerrando el círculo. «Estoy tan orgullosa de ti, Emma», dijo en voz baja. «Y no solo por esto», añadió, señalando la pantalla, «sino por la persona íntegra y justa en la que te estás convirtiendo, a pesar de todo». Emma levantó la vista del teclado y le dedicó a su madre una sonrisa genuina, una que llegaba plenamente a sus ojos. El peso que llevaba ya no parecía una carga, sino una parte de ella, una que había aprendido a llevar con gracia. «Tú también, mamá», respondió ella. «Mírate. Estás estudiando, manejas a los abogados como una experta, has reconstruido todo. Eres mucho más fuerte de lo que nunca te permitiste ser». En esa mirada de mutuo reconocimiento residía su verdadera victoria, la prueba de que se habían salvado la una a la otra. La casa ahora tenía una nueva banda sonora. Ya no era la del zumbido de la nevera y los pájaros, sino la de una vida con propósito. Era el sonido de las páginas de un libro de texto que Seba pasaba en el salón, y el suave y rítmico tecleo que venía de la habitación de Emma. Eran los sonidos de 2 vidas que no solo se estaban reconstruyendo sobre las ruinas, sino que se estaban transformando en algo mucho más fuerte, más resistente y más significativo. Era el sonido de una nueva normalidad, una que ellas habían elegido y construido juntas, con sus propias manos. La historia de Seba y Emma, que comenzó con el acto de traición más devastador, no terminó en la tragedia que parecía inevitable. No fue una historia de venganza, sino de resiliencia. El abandono que debía destruirlas se convirtió en la fuerza que las liberó, que les permitió descubrir quiénes eran en realidad. Demostraron que, a veces, los finales más dolorosos no son finales en absoluto, sino comienzos violentos y necesarios. La justicia emocional que alcanzaron no residía en el castigo del villano, sino en el hecho de que las heroínas de esta historia finalmente descubrieron y desataron su verdadero poder.